Damos inicio a la pronunciación de la resolución. El encargado de sala proceda con el desahogo de la audiencia. El presente caso es un juicio oral de custodia y alimentos con reconvención de controversias del orden familiar, siendo impugnada la sentencia del 4 de marzo del 2020 pronunciada por la juez oral del juzgado familiar de primera instancia, en el que la juzgadora resolvió en el resolutivo tercero absolvió al demandado de pagar cantidad alguna por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo, toda vez que el demandado tiene una discapacidad visual. Inconforme con esta resolución, la parte actora interpuso el recurso de apelación, haciendo valer dos agravios, de los cuales el primero refiere que la juez primigenia otorgó valor probatorio pleno a dos documentales privadas exhibidas por la parte demandada, consistentes en una prescripción médica y una constancia médica, aduciendo la apelante que dichos documentos no fueron autenticados por sus autores y no cumplen con las formalidades que prevé el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, por lo que dichas documentales quedan reducidas a un simple indicio, lo cual es insuficiente para tener como demostrado la discapacidad visual por parte del demandado, y que por lo tanto dichas documentales no pueden encuadrar al demandado en el supuesto del artículo 855 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, para el cese de la obligación alimentaria. Y exponiendo como segundo agravio la omisión de la juez primigenia de valorar la capacidad económica del demandado, ya que de acuerdo a un convenio ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se desprende que el demandado se ha desempeñado como comerciante, por lo que solicita a la parte actora que cuando no se conozcan los ingresos del demandado, se debe establecer de acuerdo a los últimos 2 años. Ahora bien, del análisis y estudio de los agravios expuestos, esta sala consideró infundados los motivos de disenso de la parte apelante y confirmó la sentencia apelada, de acuerdo a los razonamientos que a continuación se vierten. Si bien el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo prevé que solo los documentos privados harán prueba plena y contra su autor cuando fueren reconocidos legalmente, también lo es que si los documentos presentados en juicio por vía de prueba no son objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos, tal y como lo dispone el artículo 331 del Código en comento. Luego entonces, al no ser objetados por la parte contraria, la juez primigenia otorgó valor probatorio a estos. Ahora bien, en cuanto a la omisión por parte de la APO de valorar la capacidad económica del demandado, se advierte que la juzgadora fundó y motivó debidamente dicha resolución, así como las razones que dio para determinar que el demandado se encuentra exento de la obligación alimentaria, toda vez que de la investigación realizada a las diferentes instituciones bancarias y dependencias estatales, municipales y federales resultó ser negativa. Además, que de las documentales ofrecidas se advierte que el demandado tiene antecedentes de glaucoma familiar severo, diagnosticándole glaucoma juvenil severo en ambos ojos, atrofia óptica severa con pronóstico malo para la función visual. Lo anterior, demostrando que el demandado cuenta con una incapacidad visual que no le permite realizar trabajo alguno, concatenado con el estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social, del cual se advierte que el demandado es dependiente económico de su esposa, dado a su incapacidad visual, siendo la antes referida la única persona que genera ingresos en su hogar, desempeñándose como vendedora ambulante. En ese contexto, al tener una discapacidad física, el demandado hace que le sea imposible allegarse de los recursos económicos para poder solventar las necesidades de su menor hijo. Ahora bien, del estudio socioeconómico realizado a la parte actora se desprende que ésta cuenta con una licenciatura en medios de la comunicación, mismo que le permite contar con los elementos suficientes y poder allegarse de los recursos económicos necesarios para hacerse cargo de las necesidades de su menor hijo, ya que el otorgamiento de los alimentos debe atender a cada asunto en particular y no solo la obligación derivada de la relación paterno-filial. En ese sentido, el demandado logró probar una de las hipótesis establecidas en el artículo 855 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, el cual establece que cesa la obligación alimentaria
cuando el que la tiene le sobrevenga alguna discapacidad físico-mental que le impida cumplir con la obligación alimentaria. Por tal razón, se considera al demandado exento de dicha obligación y se confirma la sentencia definitiva apelada.